Amén, hermanos. Entonces, bienvenidos todos. Entonces, ¿qué es santidad? Un resumen, ¿qué es santidad? Guardarse para Dios. Entonces, sí, el que dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Y es mentiroso. Y la palabra de Dios no está en nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, ¿verdad? Póngase a cuentas, el que encubre pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza, ¿verdad? Misericordia. Porque relacionamos, lo que está diciendo ahora, relacionamos santidad con no pecar, cuando realmente la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Entonces no somos pecadores, aunque pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Entonces ya eso es santidad. Cuando yo no practico el pecado, como decía mi hermana, me guardo para Dios, eso es santidad. Porque dice la Biblia que el que practica pecado es del diablo. Así dice la Biblia, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Aunque pecamos, pero no podemos ser practicantes del pecado. Entonces, vuelvo y repito lo que les dije al principio, ¿qué es santidad? Porque podríamos decir que santidad es una cualidad de Dios. Porque Él dice, sean santos porque yo soy santo. Es una cualidad de Dios, es la esencia. Podríamos decir que es el carácter de Dios, ¿verdad? Su pureza, su bondad, su rectitud, su verdad, su amor, ¿verdad? Sin ningún tipo de contaminación, ¿verdad? Él es santo. Pero nos dice a nosotros que tenemos que ser santos. Pero vuelvo y repito, tenemos en nuestra mente que santidad es no pecar, cuando realmente no es así. Entonces el pasaje que les decía ahora, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo dice el Señor, ¿verdad? Entonces tiene que ver, hermano, con un sello que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Y que nos marca como propiedad de Él. Eso es santidad. Cuando Dios nos marca o nos sella. ¿Sabe que el Espíritu Santo sella y el enemigo, el anticristo, viene marcando? ¿Verdad? Entonces, lo hemos hablado siempre. La marca del 666 no es para nosotros. La marca del 666, hermano, es para los moradores de la tierra, los habitantes de la tierra. Pero nosotros, hermano, que tenemos el sello de Dios, marca registrada, porque fuimos sellados con el Santo Espíritu de Dios, dice que para nosotros no hay marca, porque somos propiedad del Señor. Entonces cuando venimos al Señor, aceptamos a Cristo, Él nos sella con su Santo Espíritu, nos aparta, y eso es el santo. Pero tiene que ver algo con una marca, un sello. Por eso ve lo que dice la Biblia ahora al sacerdote, dice, harás además una lámina de oro fino, grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Venimos, aceptamos a Cristo y Él nos sella y nos pone santidad a Jehová. Ahora eso, el enemigo, que Él lo reprenda ahora. Por eso ahora está normal que la gente se tatúe. Cuando la Biblia dice, no harás ninguna marca en tu cuerpo, entonces la gente se tatúa, hermano, y no lo ve malo. Pero lo que no entienden, hermano, es que por ahí empieza el enemigo con la ventana de Overton. Recuerda, la ventana de Overton, empieza el enemigo a marcar a las personas. Empieza a marcarlas en el cuerpo para luego marcarlas en el alma y por último marcarles el espíritu, ¿verdad? Y entonces la gente dice, una marca más, tatuaje más, una marca más, y, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros estamos sellados. Y dice la Biblia que en nuestra frente está escrito santidad a Jehová. Amén, hermanos, le ponen aplauso al Señor. Entonces eso es lo que Dios quiere, hermano, con nosotros, hermano, ¿verdad? Y hoy quiero que hablemos un poquito de la santidad, porque vuelvo y repito, es un tema que a veces lo hemos pinceleado, pero nunca le hemos bajado la lupa, ¿verdad? A los niveles de la santidad, que son tres. Entonces, qué tremendo, porque la profecía hoy decía, ¿verdad? Que desnudos, ¿verdad? Salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos allá, porque es un galardón eterno.
Y eso quiero que hablemos, hermano, porque Dios me hablaba muy fuertemente y me lo confirmaba por el hermano Diego, lo que hemos venido hablando, que más allá de esta vida hay algo más. Y eso es lo que tenemos que tener la mirada, hermanos. Por eso dice la Biblia, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, hagamos los tesoros allá arriba en el cielo, donde la polilla no destruye y el ladrón no roba, no hurta. Pero hermano, bajo una lógica humana, ¿qué lógica tendría yo hacerme tesoros allá arriba en el cielo? Si allá no hay necesidad de nada. Allá no hay bancos, allá no hay cuentas bancarias, allá no hay minas de oro. ¿Cuáles son esos tesoros, hermano? Que estamos ahorita sembrando aquí para cosechar allá. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función en una eternidad? Porque dice la Biblia que ninguno tome tu corona. Hay algo más. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, hemos aprendido doctrinalmente y en corderitos y todo, hemos aprendido que hay 5 facetas del cristiano, ¿verdad? Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Pero para estos últimos tiempos, ¿verdad? Dios está revelando, hermano, que hay un nivel más. ¿Qué es un nivel más? Que tiene que ver ya no aquí en la tierra, sino arriba en el cielo. ¿Cuál es el otro? Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, la máxima estatura del cristiano. Pero hay otro que es eterno. ¿Cuál era? Estrellas. Estrellas perpetuas. ¿Se acuerdan? Que los que enseñan, ¿verdad? Los que enseñan, hermano, los maestros, dicen que serán como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, lo que quiero decirle, hermanos, es que estos niveles de santidad nos llevan a una santidad eterna, que el Señor nos va a guardar, nos va a apartar eternamente. Entonces, por eso la profecía, desnudo salí del vientre de mi madre, pero desnudo volveré a otro vientre, ¿verdad? Pero volveré por una eternidad. Por eso Salmo 23 dice, y a la casa del Señor regresaré, volveré, retornaré por largos días. De la santidad, esta que vamos a ver es terrenal, pero hay una santidad eterna, que Dios nos va a apartar y nos va a dar una función. Porque, hermano, perdón que repita, pero es que es parte de lo que hemos aprendido y hemos enseñado, y es bueno repasarlo, ¿verdad? Porque el Señor allá en el cielo, en la boda del Cordero, hermanos, en la eternidad, ¿por qué nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie va a saber ese nombre? Entonces quiere decir que Stephanie ya no se va a llamar Stephanie, ni Jonathan, ni Cynthia, ni ninguno de los que estamos aquí nos vamos a llamar igual. Dios tiene un nombre nuevo para una eternidad nueva. ¿Qué es el nombre, hermanos? Porque Dios es experto en cambiar el nombre. Le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel, le cambió el nombre a Pedro, le cambió el nombre, hermano, a Paulo, Saulo, ¿verdad? Dios es experto en cambiar los nombres. ¿Por qué? Porque en el nombre está la función. Jacob ya no será más engañador, ahora serás príncipe. Abraham significa padre enaltecido. Cuando le pone la H del Espíritu Santo, Abraham, ¿sí?, es padre de multitudes. Entonces le cambia la función. Entonces quiere decir que cuando nosotros lleguemos al cielo nos va a dar un nombre nuevo, una función nueva. Estrellas brillando a perpetua eternidad. ¿Depende de qué? Depende de si alcanzamos los 3 niveles de santidad. Entonces Dios nos va a agarrar y nos va a santificar, que es, según mi hermana, nos va a apartar y arriba nos da una función para la eternidad. Hay trabajo. El apóstol siempre nos decía, amor, siempre nos decía, ahí hay trabajo, ahí hay chamba, decía él. Ahí hay chamba, hermanos. Amén. Por eso la profecía también hablaba de que esto era pasajero, hermano, y que Él venía por servidores. Eso decía, ¿no? Que Él venía por servidores. Porque dice la Biblia, el que me sigue, que me sirva. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Lo metemos aquí a la tierra, pero tiene que ver con meternos también.
tiene que ver con lo eterno. Entonces, niveles de santidad. Entonces, ¿qué es santidad? Apartado, sellado, que Dios me apartó y que yo me aparto, me guardo para Dios. Es separación para Dios. Entonces, ¿verdad lo que dice la Biblia, hermanos? Cuando estuvimos hablando un poquito de este pasaje, creo que el miércoles pasado, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué era real sacerdocio? Reyes y sacerdotes. Y dice, nación santa. Entonces la iglesia es una nación santa. Entonces cuando Dios, hermano, nosotros venimos a Cristo, le abrimos el corazón a Cristo, escuchamos la voz, le abrimos la puerta del corazón, ahí, hermano, el Señor nos mete a una nación, a un pueblo, a un linaje. Nos saca de moradores de la tierra, habitantes de la tierra, nos saca de simples criaturas y ahora en Cristo somos nuevas criaturas y nos inscribe en una nación. Por eso Abraham decía que nuestra ciudadanía está arriba de los cielos, aunque la cédula de nosotros diga Costa Rica, pero pertenecemos al cielo, definitivamente, una nación apartada, guardada para Dios. Amén. Entonces, como introducción, santidad, ya lo vimos, un repaso. Según la Biblia, la santidad es la separación de Dios, de lo común y de lo pecaminoso. Una llamada a los creyentes a vivir una vida apartada para Él. Entonces, separación, Dios me separó y yo me aparto, me guardo para Él. La santidad se define comúnmente como estar separado o apartado, bíblicamente, ¿verdad? Porque usted se mete a Google, yo lo estuve viendo, se mete a Google y santo, y habla de santidad y el que no peca, y ya lo aclaramos, ¿verdad? Es separado o apartado, ¿verdad? ¿Verdad que bonito ese pasaje, hermanos? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, ¿no? Para la obra a los que los he llamado. Dice, apártenme a esto. Eso es santidad. Cuando el Señor dijo, apártame a Stephanie, apártame a Arelis, a Denis, a cualquiera, nos aparta. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos apartó. Pero hermano, venimos aquí, nos contaminamos y todo en el Cronos. Pero en el Kairos de Dios, Dios tenía un día establecido para nosotros. ¿Sí? Donde Él nos dice, apártenme a este, ya Él nos tenía apartado. Pero aquí en la tierra se viene a evidenciar eso. Quiero hacer un paréntesis, hermano, porque el día que hablamos de las columnas, no hablé de esto, no me dio tiempo, o no me acuerdo si no lo puse, ¿verdad que digo? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Se sabe quién era Cefas? ¿Quién era Cefas? Pedro. Pedro, Jacobo y Juan, los favoritos del Señor, los tres del Señor, los tres mosqueteros, ¿va? Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí, y está hablando Pablo, y a Bernabé la diestra de compañerismo. Entonces, ellos cinco, Pedro, Jacobo y Juan, los favoritos, los preferidos del Señor, donde el Señor iba, ellos iban. El Señor subía al monte, a ellos lo llevaba. En Getsemaní, a ellos lo llevaba. A sanar a la niña, a ellos los llevaba. Se le sumaron Pablo y Bernabé y los cinco columnas de la iglesia. Amén. Bueno, cierro ese paréntesis, nada más. Volvemos otra vez al tema. En hebreo, la palabra para santidad es kadosh. ¿Te has escuchado? Tiendas que llaman kadosh. Libretas kadosh, que significa separar o apartar para un propósito sagrado, para una función. Por eso les hablaba ahora, cambio de nombre, cambio de función. Un propósito, una función sagrada. Kadosh es una palabra hebrea que significa santo y se utiliza para describir algo o alguien que es sagrado, separado o único. Quiere decir que somos únicos. Aunque nadie es imprescindible, pero para el Señor sí. Para el Señor somos únicos, especiales. Su tesoro, la niña de sus ojos. Amén, hermano. Entonces estamos claros con lo que es la palabra santidad.
Vea qué lindo este pasaje, hermanos. Juan 17:24. Vea qué misterio. Creo que una vez, lo veamos a un par de veces, también lo hemos hablado. Por un repaso. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Se sabe que en Juan 17, el título de este capítulo dice: Jesús ora por sus discípulos. Un repaso, que usted sabe, ellos estaban reunidos, hermano, estaban en la Santa Cena. El Señor les lavó los pies, se sentaron a la mesa y el Señor se entristeció y les dijo: uno de ustedes me va a entregar, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Se empezaron a ministrar todos, hasta que Judas, ¿verdad?, dijo: seré yo maestro, o soy yo maestro. Pero todos los hermanos. Pero cuando Él ora por ellos, en el aposento alto, en el aposento del Hijo, en la última Pascua, en la primera Santa Cena, en ese momento el Señor ora, Jesús ora así y les dice: que donde yo estoy, también ellos estén. La lógica humana da de que todos estaban en el mismo lugar, todos estaban en el aposento. Entonces, ¿qué lógica tenía que el Señor dijera: yo estoy en un lugar y que ellos estén en ese lugar? Como diciendo, ellos están en un lugar y yo estoy en otro lugar, pero estaban en el aposento, estaban todos sentados a la mesa. ¿Por qué el Señor dijo: donde yo estoy, que ellos también estén? Porque era un lugar diferente, un lugar apartado. Lo que hablaba mi hermano Luisito, ¿verdad?, ¿cómo se confirma ahora? Él hablaba de que el Señor andaba como en una burbuja, decía él, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Como una burbuja. El Señor andaba, hermanos, donde él, hermano, no era afectado por absolutamente nada de lo que el mundo lo rodeaba. Él estaba, hermano, por decir así, en un Edén, decía el hermano, en un huerto, en un Edén, en un lugar especial. Eso es lo que el Señor les pide ahí. El Señor le dice: Señor, que ellos estén donde yo estoy. Aunque físicamente estaban en el mismo lugar, espiritualmente no estaban en el mismo lugar. Ellos no habían llegado aún a ese lugar. ¿Sí me van a entender? Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, hermano, vuelvo y repito, el Señor los sella y ahora ellos están en ese lugar de santidad, apartados para el Señor. ¿Sí me van a entender, hermanos? Es importante. Entonces, un espacio físico y un espacio espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que andemos como Él anduvo, que caminemos como Él caminaba, que hablemos como Él hablaba. Por eso es que a Pedro lo descubrieron, ¿va? A Pedro lo descubrieron, ¿va? Es que eres igual que Él. Es que hablas igual que Él. Caminas, Pedro, igual que Él. Y qué tremendo, ¿va? Y por eso cambió el hablar. Porque le dijeron: usted habla igual que Jesús. Entonces por eso cambió el hablar. Primero negó, después juró y por último maldijo. Tremendo, hermanos. Tremendo. Pero eso es santidad. Estar en el lugar que el Señor esté, aunque esté en el mismo lugar. Amén. Pero bueno, para desarrollar el tema por tiempo, niveles de santidad, así se llama el tema ahora. Alguien que me sople, alguien que me diga cuáles son los 3 niveles de santidad. A ver cómo estamos. Esto no lo vimos en Corderitos, creo. ¿Cuáles son los 3 niveles de santidad? Posicional. Ajá. 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 ¿Qué es la progresiva? Ajá. ¿Y la otra? La futura. La posicional, la progresiva y la futura. Y yo, ya de cosecha mía, eso no es doctrina, de cosecha mía, yo le pondría una más ahí, que es una eterna. Que es la eterna. Que es una eternidad para con Dios, que Dios nos guarda ya para Él. Entonces, ahí está. Posicional, ¿qué es? Una posición, una ubicación. Progresiva, ¿qué es progresiva, hermanos? Allá en Tibás había un barrio que se llamaba El Progreso. ¿Qué es progresiva?
que va aumentando, evoluciona. Recordemos que tenemos que evolucionar. El enemigo que Dios reprenda evoluciona. Serpiente termina como dragón. Nosotros tenemos que evolucionar, no involucionar. Y futura, que es más adelante. Pero también podríamos decir que futura es completa, que es final o que es perfecta. Y ya es cosecha mía, como le digo, no la puse ahí porque no es doctrina. Yo pondría una eterna, que es perpetua, como estrellas a perpetua eternidad. Igual lo que les dice ahora, oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Pero ahora doctrinalmente nuestros apóstoles nos enseñaron que hay un estadio más, que es como estrella. Entonces yo podría decirles, hermano, que es una eterna, pero bueno, ya eso no me toca a mí. Entonces, posicional. ¿Cómo podemos interpretar eso, hermano? Vuelvo y repito, posicional tiene que ver con posición, con un lugar. Por eso Jesús dijo, que ellos estén donde yo estoy, separado y apartado, que alcancen la santidad que yo tengo. Ellos están ahí, pero yo estoy en ese lugar donde yo quiero que ellos estén. Entonces sí, que ya lo vimos, ¿va? Que Dios nos colocó, Dios nos puso en un lugar de santidad a partir de que aceptamos a Cristo, y Dios nos declara santos, separados o apartados, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, el pasaje que les puse ahora. Apárteme, santifíqueme a Bernabé y a Pablo para la obra de los que he llamado. ¿Sí? Y más adelante el Señor le dijo, ve, porque instrumento es función. Entonces la santidad va de la mano con la función. Si Dios te apartó, si Dios te separó, es porque te va a usar. Es porque nos va a usar. Él no va a apartarnos simplemente por apartarnos, ¿no? Es porque nos va a usar. Entonces, apárteme, porque instrumento escogido me es este. Y la función era llevar el nombre del Señor a los gentiles. Esa es la función de Pablo, a los gentiles. Mientras Pedro, a los judíos. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. Entonces, vuelvo y repito, la santidad va de la mano con la función o el servicio. Entonces, aquí entra, hermanos, una transformación, ¿verdad? Diaria en nosotros, ¿verdad? En cuanto a la conducta, en cuanto al pensamiento, la forma de pensar, a la hora de decidir, a la hora de actuar, a la hora de hablar, a la hora de querer consagrarnos para el Señor. Es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar a nosotros, ¿verdad? Para que poco a poco nos parezcamos más a Cristo. Esa es la función de los 5 ministerios, ¿verdad? Que todos alcancemos la estatura, la imagen del varón perfecto, que es Cristo. Eso es lo progresivo. Amén. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos. Y usted sabe la lista, ¿verdad? Hechiceros, fornicarios, idólatras, afeminados, los que se echan con varón, todas esas. Pero dice, esto erais algunos. Más ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Son procesos en que Dios nos mete. En el nombre del Señor Jesús, son procesos. Amén. Entonces, elegidos según la presciencia, el conocimiento previo de Dios Padre en santificación. Elegidos para ser santificados. Entonces, el Señor nos eligió y después nos apartó. Eso es santidad. Que el Señor vio entre todos, te vio a ti, y a este lo elijo y lo aparto. A este lo elijo y lo santifico. Por eso, en Génesis 12, entre toda la humanidad que había en ese tiempo, después de la Torre de Babel, entre toda la humanidad, el Señor vio a uno. ¿A quién? A Abraham. Abraham lo eligió y lo separó, lo apartó. Por eso le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Eso es santidad. Hebreos 10:10. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahí el Señor nos santificó, cuando aceptamos ese sacrificio, una vez y para siempre. Amén. Entonces, eso es posicional.
Pasamos a la progresiva. ¿Qué es progresiva? Ya lo dijimos, ¿verdad? Que avanza, que aumenta gradualmente, sucesivamente, ¿verdad? Va avanzando, va caminando, ¿verdad? Y el pasaje que yo sé que usted pensó, ¿verdad? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, o de aumento hasta que el día es perfecto, santo, futuro. Entonces, santidad no es legalismo, no son reglas establecidas, no son los 10 mandamientos, no es prohibiciones sin sentido, hermano, no es legalismo. La santidad bíblica es interna, es que yo me guardo para Dios porque yo sé que Dios me guardó para Él y se refleja afuera. Entonces, por medio del lavado, hermanos, del agua, de la palabra, ¿verdad? Somos purificados. Entonces, quiere decir, lo hemos hablado siempre, un repaso. La sangre, ¿qué hace la sangre? Son 3 líquidos, la sangre, la sangre, el agua y la luz. ¿Qué hacía la sangre de Cristo? La sangre nos salva. Ajá. El agua nos limpia y la luz nos perfecciona, nos santifica. Entonces, vemos la Trinidad de Dios, ¿verdad? La sangre, ¿quién la da? El Hijo. El agua de la palabra, ¿quién la da? El Padre. Y la luz que santifica es el Espíritu Santo, ¿verdad? Trabajando en nosotros, ¿verdad? Progresivamente, ¿verdad? Entonces, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Sí me van a entender? Vuelvo y repito. A los santificados, lástima que no lo marqué, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Cómo? Llamados a ser santos si ya están santificados. ¿Cómo? Llamados a ser santos si ya fuimos santificados. Porque esa santidad es la posicional. Y llamados a ser santos es la progresiva, la que avanza. Entonces, quedando claros en eso, hay que llegar a ser santos. Y bueno, y está la futura también, que ya lo dijimos, ¿verdad? Algo que va a suceder en el futuro. Algo, hermanos, que está pronto a pasar. Sea que nos vayamos por la vía de la muerte o por la vía del arrebatamiento. Entonces, la posicional, ¿qué es? Donde Dios nos sacó y nos colocó y nos puso ahí. Esa es la posicional. Entonces, más vosotros, ya lo dijimos, ¿verdad? Voy linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos sacó de las tinieblas y nos puso posicionalmente en su luz admirable. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, entonces ¿de dónde nos sacó el Señor, hermanos? De ser enemigos de Dios. ¿O no dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? Es que lindo, hermano, porque el Señor nos sacó de enemistad con Él y nos posicionó en una reconciliación, como lo hablamos aquel día, oliendo a Cristo, con el filtro que Dios usa, que es la sangre de su Hijo, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos huele a nosotros, no huele a Randall, no huele al pastor Randall, huele a Cristo. Y ahí es donde el Señor se agrada, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces a través de un éxodo, ¿verdad?, que Dios nos sacó del mundo a la iglesia. De Egipto, ¿verdad?, nos pasó por un desierto a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Nos sacó de Ur de los Caldeos, ya le dije, ¿verdad? Los 3 vetes de Abraham, usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con herencias y tiene que ver con costumbres o religiones, ¿verdad? Entonces cuando el Señor le dijo sal, es porque el Señor lo vio, lo eligió y le dijo, si sales, apartado, santidad, santo. Esa es un ejemplo de la posicional. Pero vamos por la progresiva, ¿sí?
que es cuando el Señor le dice, si sales y te apartas, yo te guardé y yo te aparto y tú te apartas, haré de ti y te da 7 bendiciones. Conforme avances, vas a recibir las 7 bendiciones. Conforme progreses y vayas conquistando, vas a ir alcanzando esas 7 bendiciones que ya se las sabe. Casi que de memoria. Amén, hermanos. Amén. Entonces ahí estamos. Entonces, qué lindo, porque Dios nos dio, Dios nos eligió, nos sacó, pero hay que alcanzar, hermano. Hay que alcanzar. Amén. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces, lo vimos al principio. Sean santos, porque vuestro Padre es santo. Sean perfectos, porque el Señor es perfecto. ¿Sí? Entonces Pablo dice, no es que yo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, pero prosigo. Eso es avanzar. Eso es progresar. Eso es santidad progresiva. Por ver si logro alcanzar, asir es alcanzar, ¿verdad? Aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y dice, prosigo a la meta. Entonces pasó de ser sembrador a ser atleta. Y el atleta corre, compite para llegar a la meta. Todos aquí, para llegar a la meta. Para llegar a la meta. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Y la tercera, la futura. ¿Qué es futura, hermanos? Está adelante en el tiempo. Tiene que ver con un espacio, con un tiempo que está más adelante. Y la futura, claramente, hermanos, es la que nos prepara para el arrebatamiento, ¿verdad? Ya cuando es una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, ¿verdad? ¿Sí? Esa es. Y esa es la santidad que Dios quiere para nosotros. Porque ahí es donde alcanzamos ya, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Ahí es donde alcanzamos, ¿verdad? Entonces Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está resumido en 2 versículos lo que hemos hablado. Ahí está. No sé si usted ya lo notó, ya si usted le bajó la lupa. ¿Sí? Dice Pablo, hermanos míos, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué? La santidad, la perfección. Entonces, ¿qué nos habla de eso, hermanos? De algo posicional. Esto es algo posicional. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, me extiendo la mano de lo que está adelante, que es la meta. Eso nos habla de lo progresivo. ¿Sí? Y el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese premio nos habla ya de la corona, de la eternidad o lo futuro. Amén. Porque supremo tiene que ver, ¿verdad?, con lo superior, lo máximo, lo más alto. Supremo tiene que ver con sumo sacerdote, el sacerdote principal, por decirlo así. Lo más alto, el altísimo, lo superior o lo máximo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ya lo vimos, la posicional, la progresiva y la futura. Ahora bien, lo que les decía ahora, que hay algo más, porque eso es aquí en la tierra, eso es aquí.
Perdón que repita, pero si el Señor nos sacó, ya, bien, santificados. Una persona que aceptó a Cristo, una persona que realmente aceptó a Cristo, tenga usted la plena seguridad que cuando esa persona muere, alcanza la salvación. Punto. Es un regalo, es automático. Ahora bien, la Biblia dice, si nacemos de nuevo, que es por medio de la sangre de Cristo, nacemos de nuevo, podemos ver el reino. Pero para entrar al reino, hay que salir del agua, hay que ser bautizados. Hay que progresar, hay que avanzar. Entonces, qué lindo, hermano, la persona se salvó, el ladrón en la cruz, hermano, no hizo nada para salvarse. Solo aceptó a Cristo y se salvó, punto. Nunca se congregó, nunca alabó, nunca adoró, nunca diezmó, nunca ofrendó, hermanos, nunca sirvió, nunca hizo nada. Solo maldades hizo. Pero reconoció al Señor como rey, porque le dijo, cuando vengas en tu reino, le reconoció como rey y se salvó. Posicional. Pero el ladrón en la cruz, arriba en el cielo, no va a tener muchos galardones. ¿Sí me van a entender? No va a tener muchas perlas en la corona, decía mi hermano. Porque se salvó posicionalmente, pero no progresó, no avanzó. No prosiguió. Entonces, cuando ya aceptamos a Cristo, nos salvamos, pero empezamos a guardarnos para Dios. Por ejemplo, ustedes han visto aquel pasaje que dice que me llevó a un río y primero metí los pies, luego las rodillas y luego los lomos. Y luego el río me llevaba a nado. Hasta un canto hay de Minosca, ahora hay un canto de eso. Y el río de Dios, hermano, el fluir que el Espíritu nos llevó, hermano. Fue avanzando, fue avanzando. Primero pies, caminar en santidad, caminar. Después rodillas, es cuando ya aprendemos a orar. Ya aprendemos, hermano, a interceder. Ya aprendemos a clamar. Hay que aprender a orar, ¿o no? Los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Quiere decir que no sabíamos orar. Y que por medio de lo progresivo aprendemos a orar. Después se nos dice que el agua le llegaba hasta los lomos. Quiere decir de una responsabilidad, un servicio. Ya asumimos responsabilidades dentro de la iglesia. Ya no estamos simplemente involucrados, sino comprometidos dentro del cuerpo de Cristo. Es porque progresamos. Pero progresó primero nuestra mente. Bueno, hermano, porque definitivamente venir a la iglesia, servirle al Señor y todo, hermanos, tiene que haber una renovación de la mente. Definitivamente. Porque vemos cosas, hermano, que realmente si no tuviéramos una mente renovada, hermano, rápido dejamos todo botado. Entonces avanzamos, pero tenemos que llegar a la futura, que esa va a ser el día de Jesucristo. Cuando esto corruptible pasa a ser incorruptible. Amén. Pero ahí ese es el día de Jesucristo. Estando persuadidos que el que empezó en vosotros la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. Hasta ese día el Señor nos va a perfeccionar. Hasta ese día será la santidad futura. Pero vuelvo y repito, esto es plan tierra. Esas tres es plan tierra, pero ¿y en el futuro? ¿Y más allá? ¿Y la piedrecita nueva, pastor? ¿Y el nombre nuevo? ¿Y qué función me va a dar el Señor arriba? Por eso vea lo que dice la Biblia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, esa es la santidad futura, transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ya es, hermano, ya eso es otro nivel, hermano. Ya, hermano, tener el cuerpo conforme a la gloria de Dios, ya eso es otra cosa. Si no, cuando llegue al cielo, pregúntele a Juan.
Juan, ¿cómo miraba usted al Señor? Juan no el Bautista, sino Juan el discípulo amado. Usted lo entrevista a Juan cuando llega al cielo y dice, Juan, ¿cómo veía usted al Señor? Y él le va a decir, depende. ¿A cuál? ¿Al ungido o al glorificado? Porque al ungido Juan se le recostaba al pecho. Pero al glorificado, cuando él se volvió a escuchar la voz, para ver, qué tremendo que dice, para ver la voz, o sea que la voz se ve. Es como la danza, dice, que el hijo pródigo, el hermano hijo pródigo, que cuando escuchó las danzas, no dice la música, las danzas. Así le pasó a aquel, se volteó para ver la voz, no dice oír, la voz. ¿Qué dice? Cayó como muerto, porque ya no vio al cordero, ahora vio al león de la tribu de Judá. Ya no vio al Cristo ungido, vio al Cristo glorificado. Entonces, hermano, eso es en una eternidad futura, semejantes al cuerpo de la gloria suya, que era un cuerpo glorioso o glorificado. Lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó y aquellos 11, ya Judas sabía, ¿cómo? Cuando estaban los 11 escondidos, hermano, a puerta cerrada, dice la Biblia, en medio de ellos se apareció el Señor Jesús. Pero ¿cómo, hermano? Con un cuerpo glorificado, o sea, que atravesó las paredes. Es un cuerpo glorificado. Entre paréntesis, nos han enseñado, hermanos, nuestros apóstoles, en el estudio de pastores, ¿verdad, amor? Que cuando la iglesia se vaya, los ministros verdaderos, nos vamos a quedar. Espero que yo sea verdadero, nos vamos a quedar ayudando a la iglesia, pero con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. Entonces, claramente, hermanos, estamos hablando de una eternidad. O no, el cuerpo glorificado de Jesús no comía. Claro, él dijo, tienen un pan, tienen un pescado, o un pez, ¿verdad? Él les puso las brasas y todo, y aquellos fueron a pescar. Hijitos, tienen un pescado. Y dice que comió, delante de ellos comió pescado con miel. Un cuerpo glorificado, pero podía comer. No dice la Biblia que cuando aceptamos a Cristo, Él cenará con nosotros y nosotros cenaremos con Él en las bodas del Cordero. Un cuerpo glorificado donde puede comer. Pero antes de eso tiene que haber una transformación. Esa transformación es la futura. Y el cuerpo glorificado, para mí, es la eterna. Con el poder con el cual también sujetas a sí mismo todas las cosas. Entonces ahí ya, hermanos, cuando nosotros, hermanos, somos transformados por completo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo sin corrupción, porque dice la Biblia, hermano, que esto corruptible pasa a ser incorruptible. O sea, que esto que se descompone no se va a descomponer. Un cuerpo sin pecado, sin la naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída, ¿verdad? Totalmente semejantes a Cristo. Esta es la etapa final, hermano. La santidad perfecta y la santidad eterna. Ahora bien, amados, ahora sois hijos de Dios, separados, apartados. Pero eso sí, aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado la santidad eterna. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en una venida secreta, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él con un cuerpo glorificado. Santidad eterna. De futura a eterna. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los seres vivientes, los que llevamos una vida espiritual, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde?
en la eternidad, en las moradas eternas. Él fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y a la casa del Señor volveré por largos días. Amén, hermano. Eso es una posición eterna, una posición perpetua. Por eso les hablaba ahora. Después de amigos sigue estrella perpetua. Estrella perpetua. Amén. Al que venciere, hace poco hablamos de esto, un domingo de estos, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Pero hermano, está hablando del templo eterno. Está hablando, hermanos, en la patria celestial. Está hablando en la Jerusalén celestial, donde, hermanos, ahí, hermano, el mar es de cristal, donde el trono de Dios, hermano, sale un río de agua resplandeciente, donde no habrá muerte, donde no habrá más dolor. Usted sabe, ¿verdad? El templo de Dios. Y nunca más saldrá de ahí. ¿Por qué? Porque está santificado. ¿Qué era santificado? Apartado. Ya nunca vamos a salir de ahí, de ese templo, porque ya es una santidad eterna. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, hablando de nombre, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 veces dice nombre. Función, función, función. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, en el libro de la santidad, en el libro de los santos, en el libro de los apartados, en el libro de los separados. Amén, hermanos. Entonces, posicional, progresiva, futura. ¿Cómo avanzo, pastor? ¿Cómo hago para llegar a la futura, para heredar la eterna? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Sí? Alumbrados afuera por el sol de justicia, Cristo. Luego alumbrados por el candelero del Espíritu Santo. Y por último, alumbrados por la Shekinah, la gloria de Dios. Para pasar a la eterna, a la perpetua. Aquí está. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una santidad eterna, una santidad perpetua. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esto hago un link aquí, lo uno, un eslabón a lo que el hermano Diego nos enseñó el domingo. Hermano, es que, entre paréntesis, es un maestro. Yo lo veo así. Y un maestro, hermano, lo que hace es bajarle la lupa, bajarle, hermano, a los aguijones, a los clavos de los sabios que son los apóstoles, ¿verdad? Y venir a clavarlos en la iglesia. Eso hace un maestro. Y nosotros como pastores tenemos que ser maestros. Pero por eso les decía al principio, no sé si usted escucha a un apóstol, al apóstol Juan, o usted puso al apóstol Sergio, o al apóstol Germán, y toda la gloria para Dios. Pero hermano, yo no sé usted si le da el gusanito de decir, wow, y usted agarró un rema y usted lo apuntó. Y usted dice, esto lo tengo que estudiar, esto lo tengo que desarrollar y esto lo tengo que enseñar. Yo no sé si a usted le pasa, a mí sí, por lo menos me pasaba, ¿verdad? También por eso Dios me dio el chance, el privilegio de servir en eso, pero yo tengo notas ahí, hermano, desde el 2014, 2015. Y por la mente me pasaba, ¿qué hacer pasado? Pues yo apuntaba esos remas, ¿verdad? Y decía, qué bonito, decía yo, esto para enseñarlo un día. Ni por la mente que iba a ser pastor, ¿va? Pero qué lindo esto para estudiar. Como Esdras, ¿va? Esdras era un maestro de la palabra, pero dice que él estudiaba, practicaba y luego enseñaba la palabra. Entonces, cuando el hermano Diego dio esto, hermanos, yo dije, ¿eso es qué? Bajarle la lupa. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y no sé si esto abre el panorama
próximos temas, tal vez el otro miércoles, no sé, o el domingo. Pero él lo hizo de una manera magistral y él le puso hombres número 1, número 2 a los vivientes, número 3 a los santos y número 4 a los vigilantes. Él lo como así: hombres, vivientes, santos y vigilantes. Y él decía, y yo lo veo así: hombres, porque hablaba del Edén, hablaba de cómo en el huerto del Edén Dios metió la mano, 5 ministerios, tomó el polvo y formó al hombre. Formó a Adán del polvo de la tierra. Y no sé si usted sabía, hermanos, pero Adán significa rojo. Por eso dice que estamos en el planeta rojo. Hombre. Pero cuando tenía aquel muñequito de barro, sopló aliento de vida. Y llegó el hombre a ser un ser viviente. El segundo estadio. Pero el plan de Dios era que él fuera santo. ¿Y qué es santo? Apartado. Y por último, ser un vigilante. Pues estaba acomodado así, ¿verdad? Digamos, ahí, vigilante, santo, viviente, así está acomodado. Vigilante, santo. Pero realmente, ¿verdad? Es de atrás para adelante. Eso lo hace un maestro. Entonces, hombre, viviente, santo, que es apartado. Pero donde quiero que usted fíjese y le pida revelación a Dios es cuando habla de vigilante. Claramente está hablando de una eternidad. Amén, hermano. Es que lindo, hermano, porque ya estamos por el tercer estadio, ¿eh? Pero tenemos que ser vigilantes. Esa va a ser parte de nuestra función. Amén. ¿Qué imprenta de lo que estamos hablando? En el libro de Job dice que estaba Dios sentado en su trono. Se presentaron, dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios. ¿Quiénes llegaron a presentarse delante de Dios? Todos aquí, hijos de Dios. Llegaron a presentarse delante de Dios. Y entre ellos iba Satanás. Y Dios les pidió un informe. Porque el Señor le dijo: Satanás, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y qué informe me tienes? Vigilante, ¿qué informe me tienes? ¿Has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso, apartado del mal, recto? Y empieza ahora Job a darle el informe de Job. Vigilantes. ¿Y con quién llegó Satanás? Con hijos de Dios. ¿No dice la Biblia? También en Job, cuando se regocijaban todos los hijos de Dios, cuando Dios estaba creando. Amén, hermano. Entonces yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser ya hombre, fui viviente ya, porque el Espíritu Santo sopló, santo, para llegar a ser vigilante en la eternidad. Amén, hermano. Entonces que se cumpla esto, que donde yo estoy, nosotros también estemos. Posicional, progresiva, futura, y creo con todo mi corazón que eterna. Posicional, al creer en Cristo, al aceptar a Cristo, ya somos santos. Progresiva, hermanos, durante la vida cristiana, hermanos, una transformación diaria. Futura, en el arrebatamiento, donde somos transformados. Y la eterna, hermanos, la santidad perfecta. Amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese rema, papito lindo. Gracias, papito lindo, porque definitivamente, Señor, tú tenías hoy destinado, Señor, los que iban a venir a recibir, Señor, este rema, papito lindo, de tu palabra, Señor. Para ello te pido que quede atesorado en nuestros corazones, que te he guardado, que quede sellado, papito lindo, Señor, para que valga la pena guardarnos para ti, Señor. Para que valga la pena, Señor, el ser, Señor, apartados por ti, guardados por ti. Gracias, Señor, porque de muchos
tú nos elegiste, Señor. De muchos, Señor, tú elegiste, Señor, y tú dijiste, apártame a este varón, apártame a esta mujer, porque instrumento útil me va a ser, instrumento útil somos en las manos del Señor, y seremos en una eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale palmas, dale palmas, dale palmas.